Ingenieros y Arquitectos y para el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Quisiera agradecer de manera especial a mi colega Maricris Blanco por esta invitación y espero que la disfruten. He organizado la presentación de la siguiente manera. Primero, una introducción general sobre problemas que aquejan a la región latinoamericana. Si bien cada país es distinto, podemos encontrar que hay problemas comunes. Segundo, hablaré sobre cómo podemos, a través de visiones que van de lo territorial a lo local, dar respuesta a esta problemática. Y luego cerraré con un capítulo dedicado a la gran área metropolitana de San José de Costa Rica, donde me voy a tomar la libertad de soñar, de hacer algunos planteamientos de cómo esto puede enfocarse. Así que nuevamente agradecido y espero que disfruten de la presentación. Bueno, vamos a comenzar por pasearnos un poco por América Latina y cómo nos caracterizamos, qué tipo de problemas tenemos. Siempre es un buen comienzo. Primero, diría que es una de las regiones más biodiversas del planeta, pero esta biodiversidad se encuentra amenazada por el crecimiento urbano, tanto formal como informal, por la agricultura, por la minería ilegal, y a veces por grandes infraestructuras realizadas sin estudios de impacto ambiental. Latinoamérica también sigue siendo la región con las mayores desigualdades sociales. Es una región altamente urbanizada, de migraciones y de rápido crecimiento poblacional. Y un elevado porcentaje de esa población vive en barrios informales, frecuentemente en minusvalía en relación a la ciudad formal y ocupando zonas de alto riesgo. América es un continente joven y luego las fuerzas de la naturaleza están activas y afectan nuestras infraestructuras, las comunidades, las economías y hasta los sistemas ambientales. Y todo esto agravado por el cambio climático. Esa imagen que ustedes ven ahí, eso es en mi país, en la costa de Caracas, que fue afectada años atrás por unos aludes torrenciales donde fallecieron más de 30,000 personas. Y en esa iglesia que ven ahí a la derecha se casaron mis abuelos en un pueblo colonial fundado muy temprano en la conquista, y eso señala que durante 500 años no se había producido un fenómeno climático de esta intensidad. Pues tenemos una región con una enorme riqueza cultural, híbrida, pero también estamos proclives a adoptar modelos foráneos. Somos una esponja que solemos adaptar o adoptar esas influencias sin medir las consecuencias. También tenemos instrumentos de planificación caducos, frecuentemente tomados de otras realidades. Y de alguna manera actuamos en silos, en compartimientos estancos, con fuertes carencias desde el punto de vista político, institucional, académico y profesional para responder a estos retos. Y algo que yo siempre digo que es muy latinoamericano es, bueno, si yo estoy bien, ¿qué me importa qué le sucede a los demás? Y de alguna forma esto se traduce en un desprecio por lo público. En general, somos malos, somos débiles en los aspectos gerenciales y nos distinguimos por ser la región con uno de los índices de corrupción más altos del mundo. La pandemia, el COVID-19, pues puso en evidencia esos grandes problemas sociales y ambientales. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que cuando hay momentos de conflicto, de desequilibrio o cuando hay embates en la naturaleza, o las pandemias suelen constituir oportunidades para introducir nuevos paradigmas y provocar transformaciones. Bueno, seguramente podemos detectar temas comunes a todos los países en vías de desarrollo y particularmente aquellos de interés para Latinoamérica. Pero siempre hay que tener en cuenta que esas respuestas no pueden ser genéricas.
Cada país, cada región, cada ciudad, cada vecindario es diferente y en consecuencia, estas deben reconocer las condiciones específicas de cada emplazamiento. Llevo más de 40 años de ejercicio profesional y de actividad académica. He ocupado puestos en la administración pública. Fui director nacional de urbanismo en Venezuela. Dirigí un instituto que lidiaba con la capacitación de alcaldes. Y de alguna manera, todo este bagaje se ha traducido pues, en lo que hago, en lo que pienso, como diseño, como planifico. Y comparto generalmente con mis estudiantes lo que he llamado un método, una aproximación que he denominado los soportes del paisaje o soportes informales. No voy a entrar en mucho detalle, ahí hay para los interesados las publicaciones en inglés y en español que resumen esta aproximación, pero sí diré cuáles son los aspectos más relevantes del enfoque. Primero, que se otorga gran valor a los aspectos ambientales y del paisaje. Estamos en el milenio donde no podemos planificar y diseñar, hacer ingeniería, política, economía, sin tomar en cuenta el medio ambiente y el paisaje. Otro aspecto es que visualiza un urbanismo de transformaciones, no estático ni normativo. Generalmente nuestros planes, nuestras ordenanzas, prefiguran un escenario estanco que no cambia. Pues no, todo está en continua transformación, sobre todo la ciudad informal. Cuando yo estudié arquitectura y diseño urbano hace décadas, pues a los arquitectos sobre todo, más que a los ingenieros, nos gusta controlar todos los aspectos. Pues la ciudad no se puede controlar toda. Hay que ser muy selectivo al abordar lo que es relevante de cada momento, de cada contexto. Algo sumamente importante y sobre todo en materia del urbanismo informal, donde más del 50 o 60% de la población del continente ha autoconstruido sus hábitats, es que hay que actuar previa a la ocupación, de manera preventiva, no cuando tenemos el problema. Y cómo acompañar esas transformaciones. Apunta la actuación al ámbito público, a lo público, al espacio público. Allí es donde ocurre todo. Ocurre la movilidad, la infraestructura, el encuentro social. Florece la cultura, las economías. Es en el espacio público donde debemos poner atención. Un aspecto muy importante es que de alguna manera tenemos que resguardar aquellos espacios requeridos para atender las demandas cambiantes. Es decir, si sabemos que una cierta población va a duplicar de 2 millones a 4 millones de habitantes en solo 30 años, pues tenemos que previsualizar el espacio que requerimos para los sistemas de movilidad, para los parques, y sobre todo en el urbanismo informal. ¿Cómo resguardamos esos espacios que vamos a requerir para dotarlos de servicios, de infraestructura, a medida que va cambiando la demografía y las aspiraciones? Otro aspecto fundamental en nuestro medio es cómo vinculamos espacial y operativamente la ciudad formal con la informal. Y todo esto de alguna forma, pues, combina aspectos de planificación, de diseño, de gerencia, de gestión, donde la participación de la comunidad es esencial. Pues estos son los pilares de la prédica. Por otro lado, propongo un sistema de componentes de diseño muy sencillos que he clasificado en estas categorías. Corredores, que esencialmente es el ámbito público por donde fluye, es el sistema de soporte, si quieren, es el esqueleto, es la musculatura, son las venas, las arterias, el sistema de soporte. Luego propongo lo que llamo campos, que son aquellos sitios de organización, sean formales o informales, que a manera de órganos, pues se nutren del sistema de los corredores. Y luego he desarrollado un concepto, y ya lo verán en los ejemplos, que llamo custodios. No me gusta mucho la palabra en español porque suena un poco como custodio militar o como custodia religiosa, pero de alguna forma son como celadores, como cuidadores de jardín,
que operan sobre los corredores y los campos y ayudan a la transformación de los escenarios y sobre todo a resguardar aquellos espacios que van a ser requeridos a medida que las condiciones urbanas evolucionan. Espero, y lo verán a través de las propuestas, que este método, esta aproximación, si bien es sencillo, tiene que poder adaptarse a diferentes condiciones. Bueno, me voy a pasear por algunos temas de atención prioritaria para nuestra región. Entre ellos, cómo se homologan las condiciones de vida entre la ciudad formal y la informal. Esto incluye el mejoramiento de los asentamientos informales existentes, su vinculación con las áreas formales y cómo se facilita y se acompaña el surgimiento y la transformación de nuevas áreas informales. Y digo esto, insisto en esto, porque la informalidad no se detiene. La informalidad es parte del desarrollo urbano y lo que hay que hacer es conducirla apropiadamente. En estas imágenes pueden ver en la ciudad de Medellín un ejemplo en donde estas áreas que ven en la gráfica a la derecha eran unas antiguas canteras que ya están abandonadas, están en desuso. Luego, no tienen valor económico per se porque se agotó el material de la piedra, del material de construcción. No tiene valor inmobiliario, generalmente son sitios escarpados en la montaña, pero son sitios ideales para prediseñar los sistemas de soporte, aquello que llamo los corredores, tanto ambientales, de protección de cauces y recursos ambientales, como aquellos de conectividad, de movilidad, como ven ese sistema de diagonales, que permite crear una comunidad autoconstruida, planificada. Y en este caso ven como esos cuadros en blanco que ven ahí eran los rellanos, los sitios más planos, donde estaban las instalaciones, los galpones de la vieja cantera, pues esos son las ubicaciones ideales para colocar los equipamientos de esta nueva comunidad. También en la ciudad de Medellín muestro otro ejemplo. Esto es un municipio llamado Bello, donde todas las proyecciones indican que va a ser el área de crecimiento de la ciudad. Pues, ¿cómo previsualizamos ese crecimiento, tanto formal como informal? Pues, por una parte, los corredores tratan de proteger aquellos recursos ambientales, en este caso, como ven, la planicie de inundación del río Medellín y de sus afluentes. La parte superior, a la derecha de la imagen central, arriba en la montaña, son terrenos muy inestables. Entonces aquí tenemos una zona de protección abajo del río y una zona de protección arriba. Y cómo se van creando estos filamentos, estos corredores verdes entre uno y otro, por donde pueden transcurrir las aguas, pero también puede haber sistemas peatonales para establecer una relación entre la parte baja y la parte alta. Aquí en el corte, ven a la izquierda, pues el parque que se crea en la planicie de inundación del río, un desarrollo de densidad formal hacia las partes bajas, son las zonas de mayor valor inmobiliario, e inmediatamente un terraceo de la montaña que se ha hecho para facilitar los procesos de autoconstrucción. Ahora, lo bonito de esto, lo importante de esto, es que desde la parte alta de la montaña, donde hay una biblioteca parque que funciona como custodio para que no siga creciendo ese barrio a la zona inestable, desde la parte alta hasta el parque, en 15 minutos, 12 minutos se recorre a pie, y donde tenemos los grupos que autoconstruyen y la parte que vive en el urbanismo formal, viviendo en proximidad, en cercanía a los sistemas de transporte, de recreación y de servicio. Un poco en la misma línea de la importancia de vincular lo formal con lo informal, están estas imágenes de unas propuestas adelantadas en conjunto con la Alcaldía de Quito y que fue expuesto en la conferencia del Hábitat 3 hace unos años en la capital ecuatoriana, donde por un lado, aquí ven en la lámina de la izquierda el centro histórico de Quito, la plaza fundacional, la cuadrícula, como cualquier ciudad latinoamericana, y luego en las colinas, muy cerquitas al centro, se encuentran barrios informales,
pero están en estos momentos desconectados espacialmente, culturalmente, económicamente. Entonces, ¿cómo podemos tratar de establecer unas mejores condiciones espaciales de accesibilidad, de espacio público, utilizando metrocables, como se ha hecho en Colombia, como se ha hecho en Venezuela, como se ha hecho en Brasil, para mejorar la conectividad entre el centro histórico y estos barrios centrales? Aquí hay otro ejemplo, en el sur, también de la capital ecuatoriana, en donde a la parte inferior izquierda de la imagen aparece el proyecto de vivienda pública más grande del Ecuador, muy cerca de estos inmensos desarrollos informales que están en etapas incipientes de asentamiento y consolidación, pero en estos momentos están desconectados. Pues resulta que en el corazón de ese desarrollo formal a la izquierda se está construyendo la última estación del primer sistema de metro de Quito. Luego, obviamente, toda la población de este distrito va a querer acceder a ese metro, pero resulta que ese sector de desarrollo informal está desconectado porque el territorio está cortado por gargantas, por barrancos, como se dice en Costa Rica. Entonces, ¿cómo pueden establecerse las conexiones viales y peatonales, salvando los barrancos entre la parte de ocupación informal e informal? ¿Y dónde pueden ubicarse aquellos elementos, aquellos usos de interés comunitario que sirvan como custodios para aquellas zonas que no deben ser ocupadas? Como ven en la imagen inferior de la derecha, aparece un centro vecinal que de alguna forma tiene sus ojos puestos sobre la planicie inundación del río, donde vienen las áreas recreacionales, pero también detrás de él está una zona de altísimo valor agrícola y también por donde fluyen corrientes de agua que deben ser ocupadas, mantenidas libres de ocupación. Es ese pequeño edificio de un centro cultural con presencia vecinal que puede ayudar a que esos espacios agrícolas y la planicie de inundación no se urbanicen ni formal ni informalmente. Continúo con el tema. Esto fue un caso de estudio interesantísimo realizado solamente el año pasado en colaboración con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Carlos de Ciudad de Guatemala, trabajando en colaboración con municipios del área metropolitana. Este en particular es la frontera sur de Ciudad de Guatemala, un municipio que se llama Villanueva. Y como en casi todas nuestras ciudades, pues teníamos un pasado agrícola y las ciudades que prosperaron se encontraban en comarcas de altísimo valor agrícola, de buenos suelos, de presencia de agua. Pues este es el caso de Villanueva. El único problema es que estas zonas periféricas, donde de alguna forma la presión inmobiliaria de los municipios más céntricos, más poblados y más ricos comienza a volcarse sobre esa periferia, pues miren esa imagen que tenemos a la derecha de unos parches, una colcha de retazo en donde tenemos asentamientos informales, áreas industriales, comunidades cerradas, que es un problema fundamental en América Latina, y todo aquello pues simplemente ocurriendo de manera desordenada, erosionando los sistemas ambientales y también acabando con el suelo de altísimo valor agrícola. Nuestras ciudades se están quedando sin esa tierra agrícola de la cual había una fuerte economía y encima podíamos alimentar la población. Entonces, en la imagen de la izquierda hay una propuesta de conjunto y por favor fíjense en este gran terreno que ven a la derecha, que lo ven aquí en la imagen, porque lo vamos a ver en detalle. ¿Cómo se descubren oportunidades para favorecer un urbanismo balanceado? Evitar que estas zonas periféricas sean solo ciudades dormitorio. Evitar que los diferentes grupos sociales estén compartiendo la cercanía de un territorio, pero que no estén interactuando. Y encima, cómo se preservan los sistemas ambientales y la tierra de valor agrícola. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Pues aquí hay unas imágenes que apuntan a posibles estrategias. Uno, determinar cuáles son los suelos de mayor valor agrícola, cómo puede establecerse corredores ambientales
Entran las reservas ecológicas que aquí se encontraban en los dos extremos de esa culebra azul de agua que ustedes ven ahí. Cómo se puede mejorar la producción agrícola, cómo se pueden filtrar los efluentes de los nitratos, de los fertilizantes, antes que caigan al torrente. Pues esa es la primera imagen, una actuación sobre lo agrícola. Segundo, ven estas líneas verdes transversales, cómo se pueden establecer corredores de espacios públicos donde vengan servicios, recreación, deporte, que vinculen las comunidades de diferentes ingresos. Esa es la imagen del medio. Y finalmente, en la única vía o la vía tradicional, que era la vía agrícola, esto ocurre en San José de Costa Rica, muchas de nuestras vías de comunicación actuales, que son las únicas vías que interconectan sectores, eran antiguos caminos reales o caminos agrícolas. Pues en este caso hay una propuesta de establecer un BRT, un sistema de autobuses en canales exclusivos, que de alguna forma fortalece esa espina, creando un distrito de uso mixto. Pues esas tres capas de actividad se superponen y este es el tipo de resultado que puede haber, en donde hay desarrollos de autoconstrucción más próximos al barrio de la izquierda, desarrollos de usos mixtos sobre el corredor de transporte y desarrollo clase media, pero no cerrados, sino abiertos, integrados al sistema de producción agrícola y recreacional de ese gran corazón verde. Pues esto puede ser sumamente interesante, se puede llegar a un nivel de detalle que va más allá de las grandes decisiones de paisajismo, de planificación, se puede llegar a cómo son estas comunidades autoconstruidas, dónde está el sistema de espacios públicos, cómo favorecemos granjas vecinales, cuál es el tipo de lote, cuál es el tipo de vivienda o de arranque, la unidad, la célula de arranque que permita por autoconstrucción ampliarla, consolidarlas. ¿Dónde colocamos y cuál es la calidad arquitectónica de los equipamientos, los mercados, los colegios? Otros pueden ocuparse del tipo de agricultura, cuáles son las especies que mejor se dan en el clima, en los suelos, los que tienen mejor salida en el mercado, porque el problema no es solamente vivienda, es hábitat, es una calidad de vida, es un fortalecimiento de la actividad económica, es como estos productos agrícolas que se están generando con apoyo, por cierto, no mencioné, ese gran terreno que estaba ahí se mantuvo libre de ocupación porque está en manos de la mejor escuela agronómica de Guatemala. Cómo se establece una relación entre la institución, las comunidades, para aumentar la producción agrícola de calidad, no solamente para el consumo de la comunidad, sino que para que el excedente pueda ser vendido a las comunidades de mayores recursos. Es decir, estamos imbricando un sistema ambiental, social y urbano. Doy otro ejemplo, que también es un caso típico en América Latina, y yo sé que va a ser muy sensible este caso para Costa Rica. Esto ocurre en la zona cafetera de Colombia. Esta zona está compuesta por 147 municipios. Es una zona de interés turístico, es una zona muy bella, es patrimonio de la UNESCO. Es, por cierto, la zona de patrimonio cultural más grande que existe, y se imaginan lo complejo de tener 147 municipios en ello. Pero bueno, este municipio se llama Circasia y, como ven, es un pueblo típico en cuadrícula. Este se fundó no en la colonia, sino luego de la independencia, como casi todos los pueblos de la zona cafetera. Y como ven, comienza a crecer estos tentáculos de manera desordenada, fragmentada, estos parches que salen del núcleo fundacional y comienzan a fagocitar el terreno. Por otra parte, en la imagen de la derecha, ven cómo en los últimos 30 años, para incentivar y aumentar la producción del café, se introdujo la variable de café de sol, eliminando los bosques tropicales. Obviamente esto hace que el café crezca más rápido, es más fácil recogerlo, qué sé yo, pero la devastación ambiental
que resultó de la eliminación de estos bosques, lo que se ha traducido es en la erosión, aumento del clima, y el café de sol requiere, después de 10, de 15 años de producción, fertilizantes, fuertes fertilizantes que terminan en los ríos. Este descalabro ambiental asociado con una producción de café, que es muy importante para la economía de la zona, no fue reconocido por la UNESCO. En este caso, pues los aportes académicos y profesionales fue cómo se hace para no paralizar la producción de café de sol, sino gradualmente poder incorporar a través de arborización una gradual regeneración del bosque tropical. Nunca va a ser de la misma calidad y diversidad del que eliminamos, pero sí podemos dentro de 10, 15, 20 años tener la fronda de los grandes árboles tropicales, pudiendo entonces cultivar café de sombra y responder a estos, al problema ambiental que causó la iniciativa propia. Pues lo que estoy tratando de decir con esto es que no se trata solamente de un manejo urbano, de vivienda, de equipamientos, de conectividad, de espacios públicos, de recreación. Es una combinación entre el enfoque de orden ambiental con el enfoque productivo, con el enfoque social, con el enfoque urbano. Y ahí está lo bonito de esto, la complejidad, el trabajo holístico de todas estas variables que si se manejan inteligentemente aumentan las posibilidades de éxito. Este es un ejemplo que también es típico de América Latina. Nuestra tradición urbana que viene de la colonia era una forma de urbanizar que ignoraba las condiciones ambientales. Las cuadrículas se implantaban eliminando la vegetación y frecuentemente dando la espalda a los cursos de agua. Esto lo podemos ver en todas las ciudades latinoamericanas. Y cuando las quebradas, los barrancos no están a la vista, pues uno, no se aprovechan. Y segundo, se vuelven los verdaderos no solo de efluentes líquidos, sino de basura. Cuanto desecho urbano termina en las quebradas, cuando son nuestros corredores de valor ambiental más importantes. Entonces, un reto que tenemos los latinoamericanos es cómo modificamos esta relación entre lo urbano y los cursos de agua. Aquí hay un ejemplo bien interesante, trabajando en esos bordes, en esa transición entre lo urbano y el ambiental. Esto es una quebrada en el pueblo este de Circasia también, donde ven que la quebrada va ascendiendo hasta que muere su naciente en esa vía que es el Camino Real, donde se propone una plaza, que es el enganche entre la ciudad y la naciente de la quebrada. Por cierto, en esta oportunidad, en este caso, el alcalde era colega, era arquitecto y tenía planeado construir el teatro de la ciudad. ¿Y dónde lo tenía? Pues en el terreno de un compadre fuera del área urbana. No. Coloque estos equipamientos, esta iniciativa pública, política, como parte del sistema. Eso es lo que aparece en esa plaza. Y luego, en este caso, como ven, no se trata de arborización para el café, sino se trata de arborización con guadua, que es la lindísima especie de bambú propio de esta zona de Colombia, que no solo crece muy rápido, que no solamente es una especie que ayuda a la depuración de las aguas de esa quebrada contaminada, sino que provee material de construcción en una zona sísmica. Circasia fue destruida hace como unos 13, 14 años, afectada por un movimiento telúrico. Y lo bonito es que de esa iniciativa que puede comenzar a desarrollarse cercana a las comunidades urbanas, estableciendo esa visión sustentable de la economía del café de sombra, puede esto servir de proyecto piloto para reproducirlo no solo en las distintas comunidades del municipio, sino de ese municipio extenderlas a la región. Entonces, nuevamente, y dentro del tema de lo que estoy presentando, cómo podemos trabajar simultáneamente de la escala, a veces de la territorial, yéndonos a aspectos más puntuales, más locales, o cómo podemos comenzar trabajando en un proyecto piloto más pequeño, bien acotado, en un vecindario en particular, y de ahí extender la iniciativa a un territorio mayor. Pues cambiemos de situación de la montaña a la costa,
Casi todos nuestros países latinoamericanos tenemos esa condición dual, y que no solamente climática, de geografía, pero también de cultura, de economía, entre la montaña y la costa. Esto es un montaje que ven aquí a la izquierda de lo que seguramente será la costa caribe de Colombia si no hacemos nada en los próximos 20 años. Ya está ocurriendo. ¿Y qué es lo que hace esta alegoría? Pues se ve la privatización con desarrollo inmobiliario, de desarrollo vertical, de la costa, empujando para atrás los desarrollos autoconstruidos, los grupos de menores recursos económicos. Y como toda la preocupación de la ordenanza está en el desarrollo inmobiliario para atraer inversiones, impuestos, y frecuentemente con la complacencia de las autoridades municipales, pues las comunidades más pobres se dejan a su libre albedrío atrás, y estas comunidades sin sistema de saneamiento pues están vertiendo en las quebradas los desechos sólidos, las aguas servidas, que corren al mar, comprometiendo obviamente el atractivo turístico que mueve la operación inmobiliaria. Es un tremendo contrasentido. Aquí ven en esta imagen a la izquierda una proyección de cómo puede ser la costa caribe si no se hace nada en los próximos 35 años, donde puede haber una población de unos 4 millones de habitantes más, cerca de 4 millones de habitantes más. Y lo que se ve en la línea marrón es justamente lo que mostraba anteriormente, la privatización de la costa con los desarrollos verticales de alto valor inmobiliario, y encima, que no he mencionado, que esa franja de urbanización, de acuerdo a nuestras proyecciones y a los datos, estarán bajo las aguas gracias al cambio climático. En la imagen de la derecha, lo que dice es, a nivel territorial, hay que poder identificar dónde están aquellos sistemas ambientales de altísimo valor que no pueden ser destruidos porque afectan a todo el sistema, y que de alguna forma establece una relación ecológica entre la montaña y el mar. La costa no es la línea de costa, es el sistema costero. Y lo que se ve ahí en una línea blanca es un sistema de transporte, tanto de carga como de pasajeros, que ha estado planificado por la ciudad, por la región y por el gobierno nacional colombiano hace años, pero que no termina de materializarse. Pero aquellos que están planificando el sistema de ferrocarril no están entendiendo los problemas ambientales ni los problemas urbanos. Y volvemos al problema de compartimientos estancos entre las distintas instituciones. En esta visión, lo que se sugiere es que con un sistema de transporte e identificado los sistemas ambientales, es posible ocupar la misma cantidad de población, densificándola, apoyándola en el sistema de transporte, en donde tenemos comunidades integradas entre desarrollo formal e informal, sistemas ambientales que fluyen de la montaña al mar, y todo trabajando como un sistema unificado. Por favor, tomen nota. En la lámina de la izquierda se ve como una laguna. Pues esto es una ciénaga de tantas que existen en esta zona de Colombia, que de alguna forma es el gran delta, el gran estuario del maravilloso río Magdalena. El que ven en la esquina inferior izquierda es la ciénaga principal de la ciudad de Cartagena. Y aquí vamos a cambiar de escala, cómo pasamos de una visión territorial a una escala urbana, a una escala más local. Lo que ven rojo es el bellísimo centro histórico, uno de los más bonitos del continente de Cartagena, los grandes desarrollos inmobiliarios en aquella península, y los visitantes, tanto clase media y clase alta colombianos que van a Cartagena, y los turistas internacionales que se mueven entre el centro histórico y los grandes desarrollos de hoteles y de condominios, pues ignoran que más del 80% de la población en Cartagena es informal, viviendo en condiciones pues de mala infraestructura, malos servicios, y algo particularmente grave en el caso de Cartagena. Ustedes pueden ver que en la parte sur de la ciénaga se ven como unas estrías. Pues estos son barrios que fueron construyéndose en los últimos 20 años a medida que la población emigraba de la zona rural, y sobre todo en Colombia, expulsada por las situaciones de violencia,
Y al no encontrar tierra, puesto que un problema fundamental en los países latinoamericanos es que dada nuestra herencia colonial, gran parte de la tierra está en pocas manos. Entonces, a la gente mirar del campo a la ciudad y no encontrar sitios donde podían construir, comenzaron a rellenar la ciénaga con materiales de desecho de construcción y con llantas, con neumáticos. Estos barrios, como el que ven en la imagen inferior a la derecha, pues obviamente se inundan 2 o 3 veces al año con 50 a 1 metro de agua en periodos normales de invierno, de lluvia, de periodo de lluvia. Y cuando hay tormenta, por supuesto, tenemos hasta 2 y a veces hasta 3 metros de inundación en tormentas fuertes, en donde no solamente es el agua contaminada, porque no hay sistema de cloacas. Adicionalmente, la destrucción del manglar que resultó de esta operación de relleno está afectando la ecología de toda la ciénaga, puesto que en el manglar pues están los moluscos, los crustáceos, que de alguna forma son el principio de la cadena de alimentación de los peces. Para hacer la cosa más complicada, vean en línea azul las proyecciones de las áreas que serán afectadas por el cambio climático de 30 a 40 años, incluyendo el centro histórico y los grandes edificios. Además, todas las previsiones indican, las proyecciones, que la población de Cartagena duplicará en los próximos 30 a 35 años. Es decir, que este mismo fenómeno de 80% de población en áreas informales se va a repetir. ¿Y qué va a ocurrir? Pues simplemente van a terminar de destruir el manglar, van a terminar de rellenar la ciénaga, van a construir sus casas en áreas de inundación y con un grave impacto ecológico. Pues, ¿qué se puede hacer? Pues hay que ir poco a poco. Es imposible decirle a 50,000 personas que han rellenado en la ciénaga y que viven ahí, que eso es su hogar, ustedes se salen de ahí. Eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es comenzar a operar sobre técnicas de manejo de agua, de separación de aguas servidas, de aguas de lluvia, de regeneración de la frontera del manglar, de elevación de las casas en algún sitio sobre pilotes, de un manejo de ingeniería sanitaria, por un lado, correcto, pero sobre todo de una visión paisajística de cómo este manejo de aguas puede hacerse generando espacio público y una calidad ambiental y paisajística que dignifique el vecindario. Pero sabemos que este proceso puede aguantar el avance de las aguas y mejorar las condiciones ambientales por los próximos 15 años, 10 años, 20 años, pero no más allá. Entonces, ¿qué se hace? Pues un poco, aplicando mi metodología, eso es un poco como el cuento del palo y la zanahoria. Por un lado dice, pues usted no se meta ahí porque no es bueno ni para ustedes, ni para la ciudad, ni para la ecología ocupar la ciénaga. Ese es el palo. ¿Y cuál es la zanahoria? Pues aquí lo que se ve a la derecha es el ensamblaje de suelos públicos para poder facilitar los procesos de autoconstrucción fuera de las áreas de riesgo y fuera de las áreas donde se compromete la ecología del manglar. Y esto requiere una actuación pública, dándole prioridad al ensamblaje de un banco de suelo público. Porque si no se hace, hay un precio humano, económico y ambiental muy grande de pagar en el futuro. Una vez establecido el ensamblaje de suelos públicos o la negociación con el sector privado, que es una que me gusta más, pues entonces en la imagen de la derecha ven cómo se establecen estos corredores de protección ambiental, de conectividad, de enlaces peatonales, los espacios públicos, y dejando en gris aquellas zonas que son los parches de autoconstrucción. En este caso, como ven, esta propuesta de autoconstrucción dirigida aparece combinando autoconstrucción con vivienda pública. Y lo que ven a la izquierda, en la parte inferior izquierda de la lámina de la derecha, es un gran barrio de desarrollo informal, y lo que ven a la derecha es un proyecto de vivienda pública. Es decir, esta visión de planificación anteponiéndose al desastre que puede haber, está tratando de vincular desarrollos autoconstruidos
con desarrollos de vivienda pública. Aquí hay más detalles de la propuesta, no voy a entrar en mucho detalle. Esta es una propuesta interesante también, y perdonen, voy a volver para atrás un segundo. Como ven, un poco más al norte de este desarrollo formal-informal, existe una zona donde la ecología se preserva. Los manglares son los más gruesos, y la razón que los manglares son los más gruesos es que los manglares dependen de un gradiente de agua muy especial entre la salinidad que entra del mar a la ciénaga y del agua dulce que viene de las pequeñas quebradas del bosque seco. Aquí hay una propuesta donde se le está diciendo a la ciudad, que esa condición especial ecológica de relación entre el bosque seco y el manglar es el sitio ideal para el parque metropolitano. Pero tiene que el sector público comprar o negociar o expropiar ese terreno ahora que no tienen valor inmobiliario, antes que el municipio emita su plan para guiar el crecimiento que acomodará a 1,5 millones, 1.800.000 más ciudadanos de Cartagena en los próximos años. Pero por un lado, se protege el recurso ambiental, se reservan los terrenos o el sitio para el parque metropolitano que la ciudad no tiene, pero por otro lado, como hizo el Parque Central de Nueva York, ese parque metropolitano bien diseñado crea las condiciones inmobiliarias para que todos esos terrenos adyacentes al parque son terrenos de alto valor inmobiliario y de alguna forma vamos mezclando las operaciones de ingreso medio y ingreso alto en la ciudad con aquellas áreas de recursos intermedios y bajos. Y esto es un reto fundamental para los diseñadores y planificadores de la ciudad latinoamericana. Finalmente, en el caso de Cartagena, muestro un ejemplo en donde aquí vemos el aeropuerto internacional, que es importantísimo para una ciudad turística. Uno aterriza y a los 10 minutos en taxi y 20 minutos en autobús está en el centro histórico de Cartagena. Como ven, para hacerlo, se bloqueó uno de los caños principales que llevaba agua de la bahía a la ciénaga, con lo cual se alteró este balance de aguas salinas y aguas dulces, pero también, obviamente, se destruyó el manglar. ¿Qué es lo que pasa? El aeropuerto va a estar bajo las aguas en 20 años. Hay que pensar ahora en dónde se reubica. Al reubicarlo, pues se libera un inmenso terreno público, lo cual es una gran ventaja en América Latina, cuando la mayoría de los terrenos están en manos privadas. En esta propuesta, lo que ven a la derecha es una operación de corte y relleno, permite, por un lado, crear este gran parque del manglar, que ayuda a regenerar la ciénaga, porque obviamente al crear aquellos canales de agua, los manglares comienzan a migrar y comenzarán a migrar a medida que suben las aguas de la ciénaga. Y por otro lado, el relleno permite, pues, un área de expansión del barrio que está ocurriendo en la imagen del canal hacia abajo. Obviamente el canal vuelve a tener la continuidad de manera que las aguas fluyan a la ciénaga y luego en la parte superior hay unos desarrollos de alto valor inmobiliario sobre el parque del manglar y esas operaciones de alto valor inmobiliario al norte del canal permiten subsidiar las operaciones de infraestructura de espacio público y de prefiguración de estos sistemas de soporte para los desarrollos de autoconstrucción más al sur. Bueno, y vamos a ver un ejemplo bien interesante de la capital colombiana, pero que también es típico de los países de nuestra región. Es cómo de alguna forma balanceamos un desarrollo metropolitano balanceado entre el municipio principal, los municipios más pequeños, pero que están amarrados a la dinámica del municipio principal, cómo se preservan los recursos agrícolas y cómo se preserva la biodiversidad. Ahí tienen un corte muy bello de la cordillera de los Andes, que en Colombia se divide en tres. Bogotá está en la cordillera oriental a 2.600 metros de altura. Y esa ubicación cerca de la línea ecuatorial, pero a 2.600 metros de altura, pues hace que Colombia en general sea uno de los países más biodiversos del mundo. Igual que las naciones centroamericanas y que México.
que Venezuela. Pues en esa meseta llamada la Sabana de Bogotá, pues encontramos estos increíbles ecosistemas en proximidad. Una selva nublada de la meseta hacia abajo, las montañas que sirven de fondo a la ciudad, como se ve en la imagen superior a la derecha, el remanente de los humedales que una vez ocuparon toda la sabana. Era una sabana de agua al momento de llegar los españoles. Y durante estos 5 siglos ha sido gradualmente desecada, pero en los últimos años está siendo no solamente desecada para la agricultura. La agricultura está desapareciendo y los humedales que quedan están desapareciendo con los procesos de urbanización. Y finalmente, en la imagen de la derecha, tenemos los páramos, unos endemismos de Venezuela, Ecuador y Colombia, con esta bella planta llamada el frailejón, que lo que hace es que captura la humedad del aire en las altas cumbres, la llevan al suelo, a terrenos de arenisca y comienzan a infiltrarse. Pues gran parte del acuífero de la sabana de Bogotá se debe gracias a estas plantitas protegidas en los parques nacionales. Pero la ciudad comienza a presionar estas tierras altas. Lo que quiero decir con esto es que tenemos un escenario de gran valor ambiental, pero que está amenazado y que funciona como parches desconectados. Bogotá, a diferencia de otras capitales latinoamericanas, sí es una de las pocas grandes ciudades que 60% de la población, de la alimentación de la ciudad, viene de su hinterland inmediato. Y no solo eso, sino de la foto inferior izquierda, ven los viveros en donde se cultivan flores. Colombia es el segundo país exportador mundial de flores. Y obviamente, para el que maneja flores, flores es esencialmente agua. Y las aguas se están extrayendo básicamente del acuífero. Se están extrayendo aguas limpias del acuífero, el cual está bajando en profundidad. La sabana está en subsidencia, se está hundiendo por la extracción del agua. Y luego, por supuesto, a las flores se le mete fertilizante, que también termina en un sistema muy complejo de canales que ven ahí, y de irrigación, y terminan en las quebradas, en los humedales y en el río Bogotá. Bueno, esa cloaca que ustedes ven ahí es el río Bogotá. Canalizado, contaminado, pues muy bien. Y luego, bueno, venimos a la parte urbana, en donde tenemos dos realidades presentes en nuestras ciudades. La ciudad formal, de bella arquitectura, de buenos espacios públicos, donde se concentra el empleo, los equipamientos. Y luego tenemos una ciudad informal, en el caso de Bogotá, bastante consolidada, pero luego, como no hay terrenos ni en la ciudad formal ni en la informal dentro del municipio Bogotá, el crecimiento urbano de más de 1.8 millones de habitantes está ocurriendo en la bella sabana agrícola. Y ahí nuevamente ven el escenario, parecido a lo que vimos en Guatemala, en donde aparece la tierra agrícola fraccionada por parches de desarrollo, con decisiones que a veces no dependen ni siquiera de un plan urbano, sino simplemente el promotor que va a la alcaldía y le dice, deme mi permiso de construcción, y una agencia de control ambiental que no controla nada, que se llama la CAR, y luego hay estos desarrollos de comunidades cerradas, de clase media, suburbanos, dependiendo del vehículo, tirados también en mitad de cualquier parte de la tierra agrícola. Esto no puede ser. Bueno, entonces, estrategias. Por un lado, cómo se crea un sistema verde integrado que amarre esos hábitats de altísimo valor donde hay biodiversidad, conectado con los corredores de agua de los ríos, de las quebradas. Y como ven aquí, en esta imagen, al medio o en la fotografía, se ha propuesto un inmenso corazón verde entre la Bogotá existente y la zona de expansión de Bogotá en la sabana, donde las previsiones indican que en solo 35 años habrá entre 4 y 5 millones y medio más de habitantes en Bogotá. Están las cifras de lo que estamos hablando. Ahora, ¿por qué este gran hueco verde, una suerte de megaparque central, mucho más grande que el Parque Central de Nueva York, es viable? Porque, uno, el sistema metropolitano de Bogotá, las 9 millones de personas,
tiene un parque de gran tamaño, el Parque Simón Bolívar. Los estándares internacionales indican que para cumplir con la relación recreación-población aplicada en el mundo entero, Bogotá requiere de 14 parques Simón Bolívar. Eso es lo que está ocurriendo en ese gran hueco verde junto a estos corredores verdes en las planicies de inundación de las quebradas, donde lo que se hace es, se dota de espacio recreativo, se aumenta el número de humedales, se ayuda a recargar el acuífero y encima, a medida que la sabana se va urbanizando, hay menor infiltración de agua y luego las aguas tienen que correr a algún sitio. Y si no tenemos un sitio para recibir esas aguas y crear un hábitat, esas aguas van a inundar la ciudad existente y los nuevos desarrollos. Nuevamente son operaciones muy complejas de planificación urbana y ambiental. Perdonen un segundo, por favor. Se me fue un poquito la lámina. Disculpen. Ahí. Por otra parte, ese desarrollo urbano fragmentado, esto es una propuesta para el área de crecimiento donde pueden caber los 3 a 4 millones y medio de habitantes. Nuevamente, como en el caso de la costa colombiana, el gran motor de desarrollo y densificación y de movilidad es un sistema de transporte. En estos momentos es la única gran ciudad latinoamericana que supera los 5 millones, 6 millones, 10 millones casi, en la actualidad, que no cuenta con el metro, Bogotá. Está en proyecto el metro, pero ese metro se detiene dentro del municipio de Bogotá. Aquí la propuesta es extender el sistema de transporte masivo a la sabana, vinculando los distintos municipios y a través de un sistema de incentivos, crear corredores de uso mixto, donde al promotor se le premia si construye sobre los sistemas de transporte. Este es el modelo que aplican las nuevas ordenanzas en Sao Paulo. También, como ven en la imagen, existe una concentración de la producción de flores en los alrededores del nuevo aeropuerto, que está planificado para ese sector, donde esto permite, uno, reducir los costos y el congestionamiento de las vías, porque estas flores van a exportarse, y segundo, al concentrar la producción de flores, es posible manejar los efluentes. Y así. Lo que estoy tratando de decir es que esto no puede ser simplemente una colcha de retazos donde cada municipio, a discreción, decida qué pedacito de la sabana agrícola se urbaniza, pero tiene que haber una visión. Y esto es algo, me imagino que para una discusión bien álgida, es que si nosotros no llegamos a una manera de ensamblar un suelo, un banco de suelos públicos para los sectores de menores recursos, o que exista un sistema de incentivo donde el propietario de suelos agrícolas transformados en urbanos gana mayor potencial de desarrollo inmobiliario a cambio de donar tierra para la urbanización de los grupos de menores recursos. Si no tenemos este mecanismo de captura de suelos y podemos hacer que en cada municipio del sistema metropolitano ampliado haya un porcentaje para atender la demanda de los que no entran en el mercado inmobiliario formal, pues estos barrios van a estar ubicados en los sitios de alto riesgo, comprometiendo la ecología, comprometiendo las fuentes de agua y poniendo sus vidas en riesgo. Es una bomba de tiempo. Y finalmente, la última idea tiene que ver con mi método, es que estos punticos que están ahí son las instituciones, son las universidades, son las escuelas, son las bibliotecas parques, son aquellos equipamientos que aparecen en cualquier proceso de planificación urbana, pero que colocándolos estratégicamente pueden servir de custodio para que ese corazón verde, por ejemplo, que no queremos que se ocupe, no sea urbanizado. Cierro esta primera parte en donde lo que hacemos es combinar las visiones de resguardo ambiental, vamos a llamarlo el sistema verde, con aquella visión balanceada, integrada, no de ciudades dormitorio, sino de ciudades que tengan los servicios, el empleo, el equipamiento y la mezcla social, funcionando como un sistema integrado entre la ciudad metropolitana fuerte y unos municipios que al trabajar en conjunto y bajo una visión se hacen tan fuertes
y suplementan a la ciudad madre, por darle un nombre. Y estas dos estrategias, la urbana y la ambiental, se sobreponen, se justaponen, como ven en la imagen de la derecha. Bueno, obviamente todo esto se hace, y quizás el tema para mí de atención de mayor prioridad es el mejoramiento de la formación académica, el ejercicio profesional, del desempeño político y con la participación de la comunidad y las demás fuerzas vivas. Aquí es donde creo que debe estar el énfasis de nosotros como profesionales, como académicos. Bueno, después de esta introducción bastante extensa sobre lo que se puede hacer, yo me voy a tomar la libertad de hacer algunas reflexiones y algunas visiones posibles para la gran área metropolitana de San José de Costa Rica, conocida como la GAM. Van a decir, bueno, ¿y este señor por qué va a opinar de nuestra tierra? Pues simplemente porque la quiero mucho. Segundo, porque si bien cada país es distinto, hay problemas comunes que uno detecta al visitarla, en interactuar con los académicos, con las instituciones, con los estudiantes, con las comunidades. Y esta es mi visión, mi interpretación de lo que está ocurriendo en la GAM y cuáles son posibles caminos de cambio o de transformación. Bueno, de todos conocidos que Costa Rica es una referencia mundial en materia de resguardo de su increíble biodiversidad y un emporio del ecoturismo. También, como muchos países latinoamericanos, tenemos una fuerte tradición agrícola, pero en declive. Algo importante para Costa Rica es que más de la mitad de la población del país vive en esa gama. Estos son, yo podría dedicarle media hora a hablar de las bondades del área metropolitana en cuanto a su escala, los índices mucho más bajos de violencia, de convivencia social, de educación, de equipamientos, de belleza de los centros históricos, de la facilidad de salir de la ciudad e inmediatamente estar en escenarios agrícolas y naturales de insuperable belleza. Pero me voy a centrar en algunos de los problemas fundamentales del sistema metropolitano, y esto lo saben ustedes, pero siempre es bueno recordarlo. El sistema metropolitano es un sistema inmenso, de muy baja densidad, fragmentado y disperso. Como muchos de ustedes saben, el área urbana de la GAM es más grande que el área metropolitana de Ciudad de México, que tiene 10 veces más habitantes. Hay altos índices de urbanización informal y de alguna forma gran parte de los trazados de la ciudad son trazados agrícolas. Esto es muy típico de la ciudad. Por otra parte, el fraccionamiento de los barrancos, que también condicionó el fraccionamiento de los centros poblados en la colonia, de alguna forma determina el fraccionamiento o los ámbitos municipales. Luego, estamos lidiando con un territorio muy amplio, muy complejo, de islas, no solo de divisiones en cuanto a los organismos que planifican la vialidad, la vivienda, el ambiente, que es un problema muy latinoamericano, sino encima tenemos esta multiplicidad de municipios que conforman el gran área metropolitana. Esto sí es algo que no tenemos en Bogotá, ni en Caracas, ni en Quito. Enormes vacíos urbanos dentro del área que puede hoy en día, de acuerdo a las normas, urbanizarse. Y eso significa una pérdida del hábitat que se encuentra en estos vacíos y de ese valioso suelo agrícola. Los barrancos por lo general están contaminados y un problema que parece contradictorio. Si tenemos un área metropolitana llena de estos inmensos vacíos con unas densidades bajas, pues los propietarios de la tierra los tienen en engorde, no son pechados por impuestos por tenerla en engorde, y mientras tanto va ampliándose la frontera urbana donde existen suelos mucho más baratos. Pues esto es un contrasentido. La fuerte dependencia vehicular, un deficiente transporte público,
el propio fraccionamiento por la topografía hace que existan limitadas conexiones, que muchas de estas áreas son monofuncionales, residenciales, lo que la gente se levanta a las 4 de la mañana para llegar a tiempo a sus sitios de empleo, y esto obviamente afecta la calidad de vida y la competitividad y la productividad de la ciudad. Todos amamos estar en los plazos, en los espacios públicos tradicionales. El clima no puede ser más lindo, la socialización. Y sin embargo, en las áreas más recientes, el espacio público es limitado cuando no inexistente. Diría que contamos con instrumentos de planificación y regulación urbana caducos que enfatizan la operación inmobiliaria y que ignoran la conformación del espacio público, lo cualitativo, lo ambiental, lo social. Son normas que están en vigencia hace 50 años, descartadas en la mayoría de los países del mundo. Y sin embargo, tenemos indicios de las nuevas corrientes. Hay gente pensando en otra dirección, luchando por aproximarse a los criterios que traté de ilustrar con los ejemplos de otros países. Uno, existe una preocupación por la valoración ambiental y paisajística dentro de la ciudad, no solo fuera de ella. La gran visión del proyecto Rutas Urbanas, Rutas Naturbanas, es uno de ellos. Existen profesionales y gobiernos municipales que están pensando en ordenanzas de corte cualitativo y paisajístico, como aquellas que se adelantaron para Curridabat. Por cierto, en ambas iniciativas, los proyectos, desde el punto de vista profesional y técnico, son superables, insuperables. A número 1, el problema es la dificultad de implementarlos, de financiarlos, de ganar apoyo político. Existen proyectos de mejoramiento de los barrios, como este de la Carpio, con equipamientos muy bellos. Quizás son proyectos que no tienen la intensidad y el apoyo político que existen en países como en Colombia, pero sí tenemos estos ejemplos que podemos mostrar con orgullo. Existen iniciativas de creación de sitios de uso mixto y con buenos espacios públicos, adelantados por el sector privado, como este de la avenida Escazú. E incluso parques urbanos, áreas recreativas que ponen en valor el legado agrícola, como este de la Hacienda La Chimba. Y por supuesto, igual que lo ha ocurrido a todas las grandes ciudades latinoamericanas, ahogadas por el tráfico, pues comenzamos a apostar por un transporte público como el proyecto del tren rápido de pasajeros. Creo que esto es una imagen de reciclaje de la Estación Atlántico. Pues entonces, ¿cómo podemos responder a los retos de una ciudad tan particular, tan extensa, fragmentada, de baja densidad? Una ciudad de estas características tan particulares. Pues yo diría en 2 pinceladas que tenemos que preocuparnos de 2 escalas. Una que tiene que ver con lo metropolitano, porque por ejemplo, los sistemas ambientales de estos grandes corredores verdes, obviamente el agua y los sistemas de hábitat no se detienen en una línea municipal, son sistemas de continuidad. Y esto claramente está reconocido por el lindo programa o la visión de rutas naturbanas. Y por otro lado, los sistemas de conectividad. Las visiones de transporte público también tienen que manejarse a nivel metropolitano, no solo porque son sistemas unitarios, sino porque requieren un financiamiento y una gestión que va por encima de las capacidades municipales. Y obviamente ustedes conocen las propuestas de aprovechar los derechos de vía del viejo ferrocarril al Pacífico y al Atlántico, y esto es una iniciativa sumamente importante porque uno de los problemas es obviamente poder tener el suelo público para hacer estas intervenciones. Y estas líneas del ferrocarril son suelo público. Y esto se complementa con un sistema de buses en canales exclusivos, ciclovías. Incluso se puede pensar en un sistema de góndolas de metrocable, como ha ocurrido en Colombia. Y por otro lado, pues la actuación sobre lo que yo llamaría sitios neurálgicos o áreas de oportunidad o proyectos pilotos respondiendo a condiciones locales. Es decir, prefiero irme
de la gran decisión que requiere la visión metropolitana a un enfoque muy particular de distritos y no tratar de establecer para esta inmensa área metropolitana un sistema de planificación y regulación urbana genérica cuando tenemos una ciudad tan extensa con condiciones tan diferentes en cada área. ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? Pues seguramente habrán muchas otras, pero se me ocurrió, y esto lo hicimos a través de unas iniciativas académicas que logramos hacer con universidades locales, con alcaldías del área metropolitana, seleccionar algunos de estos como proyectos pilotos del tipo de intervención. Una categoría yo la llamaría aprovechando los vacíos urbanos. Y, por ejemplo, donde aparecen los números 1, y seguramente hay otros vacíos urbanos, verán algunas propuestas, por ejemplo, en el barrial de Heredia, más al norte, o el aeropuerto Bolaños, el internacional, el aeropuerto más pequeño, que siempre ha estado en el debate público si se cierra o no. Luego hay una segunda categoría de cómo podemos conectar estos fragmentos urbanos que caracterizan a los desarrollos periféricos, como por ejemplo en Alajuelita. Y finalmente, una tercera categoría de proyectos que la etiqueta que lo pongo es conteniendo la frontera urbana, como en este sector de Curridabat, cerca donde está el viejo relleno sanitario de Río Azul, que está en la frontera urbana, donde podemos imaginar que si no hacemos nada, en 10 años o menos, extendemos la frontera urbana, terminando de acabar con los cafetales, con la vegetación, con los recursos hídricos de una ciudad que le sobra espacio para ser urbanizada de una forma menor. Así que ahí están las tres categorías y seguramente hay intermedias y seguramente estas categorías se mezclan. Aprovechando los vacíos, conectando los fragmentos y conteniendo esa frontera de expansión. Voy a ir muy rápidamente en cómo pueden manejarse estas operaciones que no pueden ser de urbanismo genérico, que tienen que partir de un reconocimiento de las condiciones paisajísticas y ambientales. Me voy a esta zona de Heredia y en las imágenes de la derecha ustedes pueden ver cómo entre los años 70 y la actualidad, esta zona que era un gran reservorio agrícola ha ido urbanizándose a parches, a retazos. Hay una zona industrial parcialmente en desuso, hay áreas informales, hay desarrollo cerrado y finalmente en la zona más al norte de este gran vacío es la única zona que nos queda un poco más abierta. No hay que ser un genio para imaginarse que este mismo proceso de ocupación en parche va a ocurrir en los próximos 5 a 10 años, si no menos. Y lo que tenemos aquí es un gran vacío entre Heredia, Guararí y Santo Domingo. Es una oportunidad especial y algo increíble. A la derecha de este gran triángulo se encuentra el alineamiento del ferrocarril, aún en uso, que obviamente va a ser uno de los corredores de transporte público más importantes de la ciudad. Entonces, ¿cómo se pierde la oportunidad con un urbanismo genérico de aprovechar un terreno que puede ser un área de centralidad futura? Estas son las condiciones actuales del terreno. Imagínense esto totalmente urbanizado a parche, con el urbanismo dándole la espalda a las quebradas, erosionando la suela agrícola, acabándonos con los grandes árboles que una vez dieron sombra al café. Pues, nuevamente, son sugerencias de cómo actuar. En esta imagen se ve cómo se han mapeado aquellos sistemas de alto valor ambiental. Por ejemplo, lo que ven aquí que parece un trapecio en la zona inferior derecha, es una concentración de grandes árboles que daban sombra al café. Sanos, hermosos, florean obviamente en el periodo de sequía. El resto son los sistemas de quebrada, unos barrancos más profundos, unas quebradas más superficiales, pero son aquellas áreas por donde transitan las aguas, donde hay árboles, donde hay hábitat, donde hay corredores de animales. Esto es lo primero que hay que hacer cuando se comienza a tratar de pensar en un proceso de urbanización. Mapear estos atractivos ambientales, estos recursos ambientales. Sobre ello viene un sistema
de conectividad y movilidad. Aquí se ven las calles que comienzan a vincular, sobre todo del este a oeste, vinculando las áreas ya urbanizadas. Si nosotros no detectamos estas oportunidades de conexión, todas estas zonas adyacentes a esta gran zona que comienza a urbanizarse van a quedar desconectadas. Y luego, obviamente, a través de estos sistemas verdes que hemos mapeado anteriormente, se establece no solo la protección de los cauces, sino las áreas de recreación, los senderos peatonales, de ciclovías. Y por cierto, ahí en la bolita azul se ve la ubicación que hemos seleccionado muy próximo a este corazón verde, a esta nueva plaza del vecindario, cerca de la estación. La operación se va haciendo más compleja, donde obviamente alrededor de esta estación donde se genera actividad, se crea un centro, un nodo de mercado, de comercio, de gran actividad, que de alguna forma se conecta con la nueva plaza del distrito, con la Plaza Verde. Tenemos la Plaza Seca, tenemos la Plaza Verde, pero este es el corazón de mayor actividad del nuevo vecindario. Y lo que le facilita es el sistema de transporte público. Y luego, obviamente, tenemos la posibilidad de ir gradualmente urbanizando en la zona con desarrollos de uso mixto que se benefician de esos corredores, de esas nuevas calles de conexión, de la proximidad de la estación, de la presencia de la plaza, qué sé yo. No los quiero aburrir, pero lo importante de todo esto es que estos vecindarios, dentro de la normativa, tienen una fachada más urbana, más de uso mixto, ahorcajada de las calles, de los corredores de movilidad, y una fachada más suburbana, más verde, que da hacia los corredores húmedos, hacia las quebradas, pero siempre dando el frente a ellas, no dando la espalda. Hay dos tipos de frente. Y dentro de estos desarrollos, con una ordenanza que reconoce el tipo de trazados urbanos de ubicación, se permite una mezcla de ingresos, de tipologías urbanas, respondiendo no solo a las posibilidades de financiamiento de cada familia, sino a los gustos, a los tipos de estructura familiar. Bien. Perdón. Y obviamente este trabajo que ven en planta se comienza a desarrollar en forma muy detallada en los cortes, en las secciones. Es decir, no podemos generar una ordenanza genérica cuando no sabemos cuáles son las implicaciones ambientales y de estructuración del espacio público. Hay que prediseñar lo que puede ocurrir en el sitio para de ahí extraer el plan y la normativa urbana. Y esta es la ventaja de estos trabajos académicos que se realizan en tan poco tiempo, que tomarían años y fortunas de hacerlos con el sector privado. Tanteamos las posibilidades que pueden tener estos sitios de actuación especial. Este es otro vacío que yo lo he llamado el portal tecnológico de Belén Alajuela. Esta está, como ven, en un punto en donde la General Cañas, que obviamente es la conexión entre el aeropuerto y la ciudad, vamos a decir que es el primer punto de entrada a la ciudad donde nos conseguimos uno de los grandes barrancos. Puede constituir un portal tecnológico, una nueva centralidad de negocios, de educación, de tecnología y de valoración ambiental. Porque encima es donde la vía de comunicación, la General Cañas, se aproxima al sistema de transporte. Ven ahí con la bolita azul. Oye, qué oportunidad más bella, en donde una vía estructurante de la ciudad y de la región, por cierto, se aproxima al sistema de transporte y se aproxima a una de las gargantas. Esto es un momento de celebración y encima existen industrias, la posibilidad de un sitio universitario, es decir, cómo uno combina estos sitios que aparentemente no tienen potencial y que los cruzamos sin pensar que pueden ser otro de estos puntos neurálgicos de la ciudad. Obviamente, diseñar una ordenanza, una propuesta en esta topografía tan compleja para que estos nuevos desarrollos den el frente al barranco y no lo nieguen es una obligación. No lo hemos hecho hasta ahora. Otro sitio de intervención, como mencioné antes, es el proyecto urbano de un distrito de uso mixto, de ingreso mixto y de conectividad entre sectores que ahorita están próximos pero que no se tocan,
de los terrenos del Tobías Bolaños, del aeropuerto. Nuevamente, lo que ven aquí es una visión de integración ambiental de las áreas remanentes. Aquí hay cementerio, aquí está el barranco, hay áreas en producción del café. ¿Cómo uno establece un sistema ambiental, productivo y recreacional como la estructura de soporte de la operación urbana? En este caso, la operación urbana obviamente toma en consideración la geometría de la pista, establece dónde pueden ocurrir los sistemas de conexión peatonal sobre los barrancos entre la Carpio, e igual que vimos en las otras ciudades, fíjense la bolita azul es la ubicación de la nueva estación de transporte, como en el caso de Heredia, pues ahí es donde se sugiere que ocurran el mercado y otros usos y da acceso a este parque. Ese parque a Horcajadas del Barranco también es un sitio donde confluyen actividades recreativas, culturales, entre los desarrollos formales, los equipamientos y el barrio de la Carpio. Nuevamente, estas son visiones académicas, pero que nos llevan a reflexionar sobre la importancia de manejar estas propuestas urbanas con consideraciones mucho más complejas de lo que hemos hecho actualmente. Ya entrando en más detalle, lo que significan las propuestas, en la calidad de las cuadras, de la tipología, nuevamente de los cortes, de las condiciones ambientales, de las relaciones tan importantes con los barrancos, de la forma de cruzar los barrancos con los sistemas peatonales. Y finalmente, me voy a la última, a la categoría, de conectando los fragmentos. Y el ejemplo que voy a utilizar es el de Alajuelita. En este gráfico hecho a mano a la derecha, ven la plaza fundacional de Alajuelita, y luego entonces aparece a la izquierda un desarrollo que comienza a preservar los árboles de una antigua hacienda de café y comienza a establecer los puntos de conexión con los otros fragmentos urbanos. Esto es muy de San José de Costa Rica, cómo a través de unas actuaciones muy sencillas de puentes peatonales sobre quebradas, completar las vías, resguardar espacios recreacionales, podemos armar esos sistemas de interconexión urbana, tomando en cuenta lo que existe, y esos sistemas de interconexión ambiental. Esto es un proyecto lindísimo para este municipio y se puede hacer ahora que el municipio comienza a urbanizarse de manera muy rápida. Y nuevamente, nadie estamos diciendo, estamos evitando el proceso, el progreso y la urbanización. Lo que estamos diciendo es cómo lo hacemos de manera consciente y bajo una visión de conjunto. No entro en mucho detalle, pero aquí van viendo cómo va tomando un poco más de forma la propuesta, dónde se dan las posibles conexiones. Fíjense esa línea que viene de la estación donde estaría el sistema de buses, comienza a crear unas conexiones sobre los barrancos, hilvanando todos estos fragmentos que cuando se ven desde el aire se tocan prácticamente, pero que en la realidad son áreas totalmente desconectadas. Nuevamente, el tipo de calidad de espacios que se pueden lograr. Y finalmente, sí, la última categoría, que es conteniendo a la frontera urbana. Aquí lo que ven es estas líneas, estas estrías, es el viejo relleno sanitario, el botadero de basura de Río Azul. Me encanta lo de Río Azul, porque seguramente el Río de Azul no tiene nada, después de que ahí están lixando las áreas contaminadas del viejo botadero, pero se está recuperando, se está saneando, es importante, transformándose en un área recreativa. Pero lo bonito de esto es que adyacente a estas áreas urbanas, muchas de ellas de carácter informal, existen áreas en producción agrícola y finalmente salimos a la zona protectora donde están los bosques con también producción del café. En esta propuesta lo que se está diciendo es, consérvese un gran parque metropolitano con referencia al pasado del café, auméntese la área poblacional en aquellos sitios donde no tenemos estas grandes vegetación y vemos distintos emplazamientos al norte, al este, respetando las quebradas, las áreas de vegetación, e incluso en los barrios al sur, donde se establece esa zona de frontera con equipamiento para que esos barrios
puedan crecer limitadamente, pero no terminen erosionando y metiéndose a esos barrancos que implican nuevos sistemas de tratamiento de agua, de acueductos y la pérdida de las áreas ambientales. Y cómo a través de sistemas peatonales, de bicicletas y de equipamiento, estos distintos sectores pueden unirse. Yo creo que ya está bastante clara la idea. Hay una visión de conjunto para el área. Hay unos desarrollos muy detallados para cada uno de los sectores, a partir de los cuales podemos extraer el tipo de ordenanza, el tipo de actuación sobre el espacio público. Para cerrar, yo diría que dada la complejidad de los retos, pues resultan indispensables esfuerzos, por una parte, interdisciplinarios. Esto no lo resuelven solamente arquitectos. Aquí hay que trabajar con ingenieros, con paisajistas, con sociólogos, con economistas, con abogados, con comunicadores sociales. Por otra parte, tenemos que pensar a diferentes escalas, desde lo territorial a lo urbano o a lo local. Y donde aquellos aspectos de diseño, de adecuación morfológica, que esencialmente es lo que hace un diseñador y un planificador del territorio, aquellos aspectos morfológicos de forma urbana se manejan a la par de los procesos que estas formas sostienen, tanto en lo económico, como en lo cultural, como lo ambiental, como lo político. Y yo creo que está de sobra decirlo, pero siempre es bueno recordarlo, que el bienestar de la población debe ser el objetivo final de toda nuestra acción. Quisiera agradecer a tantos amigos que hicieron posible estas visiones para la GAM. Entre ellos, exalumnos costarricenses de la Universidad de Pensilvania, Dana Víquez, del Departamento de Paisaje, Daniel Fackler, del Departamento de Arquitectura, Lucía Artavia, del Departamento de Planificación Urbana, quienes nos trajeron a Costa Rica hace un par de años y nos pusieron en contacto con queridos amigos como Luis Diego Quiroz, decano de Arquitectura de Veritas, con profesores muy queridos de Veritas, del TEC, con Álvaro Rojas, un maestro y un padre del urbanismo y la arquitectura en el país, y tantos amigos más. Quisiera destacar el trabajo hiperdesinteresado de Daniel, que permitió que gran parte de las imágenes que ustedes vieron ahí fueron presentadas en unos paneles a su propio costo en la Bienal pasada en Costa Rica. Así que muchas gracias. Y también quisiera indicar que parte de esta linda experiencia la hicimos con el profesor Michael Sorkin, una figura ejemplar de la arquitectura del urbanismo continental y mundial. Y tuvimos la oportunidad de trabajar no solo con mis alumnos, los del TEC, los de Veritas, pero los alumnos del City College de Nueva York, y de alguna forma le dedico esta presentación al profesor Michael Sorkin, fallecido por COVID hace algunos meses, dejándonos un gran vacío. Y para cerrar, quisiera simplemente recordar que mientras se hizo esta presentación, mientras hablamos, las ciudades se están transformando. Consecuencia, no podemos perder tiempo. Esfuerzos de este tipo, y como ven, hemos realizado mucho, generados en la academia, siempre con apoyo local de la academia, con profesionales, con instituciones, como las tantas alcaldías de la GAM que nos ayudaron en este proceso, pues este esfuerzo termina en la basura, no tendrá impacto alguno si no hay un decidido apoyo político. Aquí es donde viene el freno. Y yo espero que estas visiones realizadas en otros países y estas que acabo de compartir con ustedes sirvan para detonar discusiones, establecer acuerdos, soñar nuevos paradigmas y sobre todo para poder actuar.